Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. Marcos capítulo 12, versículo 29, dice la palabra del Señor. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El tema de hoy: la unicidad es bíblica. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y Marcos 12, 29 en el Antiguo y Nuevo Testamento da el primer y gran mandamiento de todos. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La pregunta: ¿aparece la palabra Trinidad en la Biblia? No, no aparece en ningún lugar, ni tampoco el concepto de la palabra de un Dios trino. ¿Menciona en algún lugar de la Biblia que Dios son tres personas distintas? Definitivamente que no. Menciona que hay tres manifestaciones de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son manifestaciones, modos como Dios se ha manifestado, se ha mostrado a los hombres. ¿Menciona la Biblia que hay un solo Dios? Por supuesto que sí, muchísimas veces. Zacarías capítulo 14, versículo 9, Malaquías capítulo 2, versículo 10, Mateo capítulo 23, versículo 9. Lo leí, Marcos capítulo 12, verso 12:29, Juan capítulo 8, verso 41, Romanos 3:30, 1 Corintios 8:4, Gálatas 3:20, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, Santiago capítulo 2, verso 9, verso 19. Varios versículos que podemos decir Dios es uno solo. Y Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay aclaración más fuerte de las palabras del mismo Señor Jesucristo. La pregunta: cuando Jesús estaba en la tierra, ¿dónde estaba Dios? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahora, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías profetizó y dijo que Jesús es Dios fuerte y es Padre eterno. En Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito la palabra del Señor. Ahora, la pregunta es: ¿Jesús es realmente Dios? Sí. ¿Qué tanto Dios existe en Jesús? Jesús no es una parte de Dios. Jesús, amén, dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, verso 9, que toda la plenitud de Dios estaba en Cristo. No una parte de Dios, no una segunda persona de Dios, pero toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Ahora, Jesús mismo dijo en Juan capítulo 12, versos 44 y 45, dijo Jesús: el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Pero al ver a Jesús estamos viendo al Padre. Jesús lo dijo de sus propios labios, Juan 12:44 y 12:45 también. Entonces, estas escrituras nos muestran que Jesús es el Dios Todopoderoso. Muchos dicen que no es el Todopoderoso, pero Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 dice que Jesús es Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿cuántos tronos hay? Hay un solo trono y hay uno solo sentado en el trono. Eso está en Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 y también en Isaías capítulo 6, versículo 1. Hay un solo Dios, un solo trono, uno solo sentado en el trono. Es más, el libro de Santiago dice la palabra del Señor capítulo 2, verso 19, que aún los diablos creen en un solo Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ahora, ese Dios, el que era el Verbo, se hizo carne, es Jesucristo. Amén. Juan capítulo 1, verso 1, Juan capítulo 1, verso 14. Primera Timoteo 3:16 dice que Dios se manifestó en carne, ese es Jesucristo. Entonces, definitivamente hay un solo Señor, según Isaías capítulo 45, versículo 18. Amén. Y Efesios capítulo 4, versículo 5. Son muchos textos que les digo para que ustedes lo lean. Esta no es una doctrina de hombres, esta es doctrina bíblica. Hay un solo Señor. ¿Y cuál es el Señor? Según Lucas capítulo 2, verso 11, Jesús es el Señor. Y si hay un solo Señor y Jesús es el Señor, luego Jesús es Dios. Ahora, ¿cuántos nombres tiene este Dios? ¿Cuántos nombres tiene el Señor? Un solo nombre, Zacarías capítulo 14, versículo 9. ¿Y cuál es ese nombre que ha sido revelado a nosotros? Jesús es ese nombre. Mateo capítulo 1, versículo 23. Ahora, Jesús es nombre sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Amén. Y Jesús
es Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. Y en ningún otro hay salvación. Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo Dios, un solo plan de salvación. Hechos capítulo 2, verso 38, arrepentimiento, bautismo en el nombre del Señor Jesús, recibir la promesa del Espíritu Santo. Jesús es el verdadero Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el nombre del Señor. Nuestra doctrina, la unicidad, es bíblica.